Bienvenidos. Voy a presentar al ponente de hoy. Él es David Amado Fernández, nació en Astorga, fue ordenado sacerdote en 1994, si no recuerdo mal, ¿verdad? 94, y es actualmente sacerdote adscrito a la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús. Él, probablemente muchos le han leído, si son lectores de la revista Magnífica, con la cual ha colaborado en la edición en español desde los orígenes, tiene unos 25 años. Él es autor de la pastoral dominical y del comentario de las palabras del domingo, y de la revista Magnífica, y es también redactor de la revista desde hace muchos años. Ha colaborado en numerosos proyectos editoriales y es un lector infatigable de los padres de la Iglesia, de teología, de espiritualidad, etc. En los últimos años ha dedicado también mucho tiempo a San José, al estudio y al acercamiento a la figura de San José a través de diferentes santos, ¿no? Ha publicado, entre otras obras, por ejemplo, San Bernardino de Siena, Sermón sobre San José, o Pablo VI nos habla sobre San José, también ahora Benedicto XVI nos habla sobre San José, o la traducción de F.W. Faber Belén, o El misterio de la Santa Infancia, o de François-Louis d'Argentan, La sombra de la divinidad, sobre las excelencias de San José. Y nada más, les dejo para que escuchen su charla. A la hora de desarrollar el tema que se ha propuesto, no podemos desatender ni al lugar en el que nos encontramos ni al momento en que vivimos. El Papa ha proclamado un año jubilar franciscano que empezó el pasado 10 de enero. Y esta iglesia en la que nos encontramos está dedicada a San Francisco de Asís. Es por ello conveniente referirnos a la influencia del Povedelo en el origen y posterior desarrollo de la devoción a San José. Los autores que han estudiado a San José, desde el punto de vista de la historia, suelen coincidir en afirmar que su culto se inició de forma tardía en Occidente, y señalan dos razones principales: defender la concepción por obra del Espíritu Santo y la virginidad perpetua de María. Ante estos misterios, el carpintero de Nazaret aparecía como un personaje incómodo, cuya presencia solo se podía justificar para encubrir la maternidad misteriosa de María y proteger su honestidad. Secundariamente, debía custodiar al niño y proveer a su sustento y el de su madre. De ahí que no fuera extraña, entre los primeros autores, la idea, que después se amplificó a través de los apócrifos, que no han oído hablar, de un José viudo que había contraído unas segundas nupcias, aproximadamente a los 80 años, con María. Incluso algunos autores, como San Epifanio y otros, defendían que había tenido hijos de un matrimonio anterior. La idea de los 80 años, pienso que igual proviene de que como el José de Egipto murió a los 110 años y José desaparece en el Evangelio cuando Jesús tenía unos 30 años, debieron sumarlo para que José muriera con 111 años. Esto no me lo invento. Hay un apócrifo aproximadamente del siglo IV, que es la historia de José el carpintero, que aparece en ambiente copto, donde Jesús narra a sus discípulos la muerte de José y dice que allí que José murió con 111 años. La edad perfecta en Egipto de muerte era 110 años, Josué muere con 110, en Israel eran 120, por eso Moisés muere también con 120 años. La poca atención que durante siglos merece para comentaristas y predicadores prolonga el silencio de que hace gala el mismo José en los Evangelios, de quien no se ha conservado palabra alguna. Aunque no todos los autores antiguos son de la misma opinión, la más extendida e influyente fue la que ya en el siglo XII resume San Bernardo cuando dice: ni fue esposo de la madre, ni padre del hijo, aunque por cierta dispensación fuese por un tiempo llamado y tenido como lo uno y lo otro. San Bernardo, estamos en el siglo XII, resume un poco el sentir de los padres de la Iglesia. No es unánime ese sentir,
San Agustín, por ejemplo, defiende la verdad del matrimonio y algunos padres puntualmente hablan de una cierta paternidad de José. Aquí el padre de los monjes y reformador se muestra en línea con Orígenes, quien ideó el término nutricio para significar la paternidad de José, es decir, para evitar llamarle padre. Estas cosas, la paternidad de San José y el desposorio con María, han de ser entendidas alegórica o espiritualmente, según el modo en que nada obsta para que José sea dicho padre de Cristo, aunque absolutamente no sea padre suyo. Así, por regla general, en los primeros siglos, la figura de José resulta un tanto molesta y queda reducida a la de comparsa o mero espectador, sin ningún papel activo o como uno totalmente secundario. Un testimonio moderno de esta actitud lo encontramos en St. John Henry Newman. Newman es muy interesante. Newman nace en 1801 y se convierte en 1845. Tiene los sermones más famosos, no solo de él, sino del siglo XIX, probablemente son los que él predicó durante su época anglicana en la iglesia de St. Mary en Oxford. En aquellos sermones, que están recopilados en una edición que él preparó ya en vida, en 8 volúmenes, nunca aparece la figura de José como Padre de Cristo. Es más, hay un momento que dice Newman explícitamente, época anglicana, que la única familia de Cristo es la Virgen María. Y por ejemplo, cuando comenta la huida a Egipto, dice: la madre con su hijo se fueron a Egipto, y José no aparece en nada. Cuando el Evangelio es muy claro, ¿no? Toma a la madre y al niño y vete a Egipto. Desaparece. El motivo por el cual desaparece Newman, que después recupera él a San José en su época católica, no olvidemos algo quizá, es probablemente para defender la divinidad de Jesús. Y en ese momento que él está en controversias con algunas posiciones del protestantismo, él tiene mucho interés en defender lo que sería la cristología de San Cirilo, y para defender la divinidad de Cristo, pues le interesa que no aparezca ninguna paternidad humana que pueda minimizarla de alguna manera. ¿Se entiende un poquito la idea? Entonces, pero es muy curioso, porque Newman, en toda su época anglicana, San José parece como si no existiera. 20 años después de su conversión, en controversia con uno que había sido muy amigo suyo y que incluso le había acompañado en su camino intelectual, Pusey, pero que cuando Newman se convierte, él sigue siendo anglicano y escribe contra algunos temas del catolicismo, especialmente contra la Virgen María. Entonces Newman, en un libro que se llama, o un escrito que se titula Carta a Pusey, dice: con la llegada de los tiempos relativamente tranquilos, las piadosas meditaciones predicadas por hombres santos y sus relaciones misteriosas con el cielo expandieron gradualmente su influencia e impregnaron al pueblo cristiano a través de la predicación y de la liturgia de la Iglesia. Entonces él habla de que temas que al principio, en los primeros siglos del cristianismo, no estaban presentes. El libro, la carta esa, sobre todo está pensando en la Virgen María, en los privilegios, podríamos decir, marianos. Pero entonces cita: me refiero a aquellos nombres que era de esperar que fueran enseguida objeto de devoción de los fieles. Sin embargo, había razones para buscarlos más tarde, y de hecho fue su llegada tardía. Y dice: San José nos proporciona el ejemplo más llamativo de esta observación y el caso más claro de la distinción entre doctrina y devoción. ¿Quién, en razón de sus prerrogativas y del testimonio por el cual nos llega, tenía más derecho que él a recibir un reconocimiento temprano entre los fieles? Proclamado santo por la Escritura y padre adoptivo de nuestro Señor, fue objeto de la fe universal y absoluta del mundo cristiano desde el principio, pero la devoción a él es comparativamente tardía. Interpretación curiosa de Newman, ¿verdad? Donde él dice: nadie dudaba de San José, pero la devoción aparece tarde. Y una vez que ésta comenzó, sigue diciendo, uno se sorprende de que no se hubiera pensado antes en ella. Y ahora los fieles lo colocan junto a la Santísima Virgen en su afecto y veneración religiosa. Pero en los primeros tiempos no fue así. Por ejemplo, hay un poema de Paulino III de Aquileia, que muere en el 802, que versifica todos
episodios de la infancia, y solo aparece un momento José. Y pone, en un escueto dice, Joseph presente. José está presente. Pero podría haber añadido, y no tengo nada que decir sobre él. Pero no lo dijo porque se dirigía a un culto erudito, a un público erudito que lo entendió perfectamente. Joseph presente. Bueno, a veces hay frases de padres, voy a citar una que a mí me gusta mucho, que es de Godofredo Estrabón, que dicen cosas que después, cuando se ha repensado sobre San José, pues se han retomado. Y él dice, por ejemplo, dice cuando llegan los pastores a Belén, dice, encontraron a José y al niño, a María, a José y al niño. Por estos tres se ha salvado el mundo. Muy bonito. Pero eso también lo dice Godofredo Estrabón, en comentario a la glosa, a San Lucas, pero en la parte. Bien, vamos al siglo XII. En el siglo XII hemos de señalar dos acontecimientos muy importantes. El primero es Pedro Lombardo, que compone el libro de las sentencias, que será el texto de estudio de varias generaciones. En él, siguiendo a Hugo San Víctor, su autor, defiende, porque había el tema del matrimonio, si era verdadero matrimonio, el de San José con María, él defiende que no es la unión carnal, no es la unión matrimonial, lo que constituye el matrimonio, sino el compromiso a la vida conyugal. Posteriormente, Santo Tomás establecerá de forma definitiva el carácter verdaderamente matrimonial de la unión de María y José, coherente con la fecundidad virginal de la esposa. Pero Santo Tomás es muy bonito, porque comentando el libro de las sentencias de Pedro Lombardo, precisamente lo que dice, cuando todo el mundo se está planteando es verdadero matrimonio o no, porque se había hecho, todo eso es un rollo, cuando se le ha caído uno se maría, porque dicen, claro, si la Virgen había hecho un voto de virginidad, ¿cómo después podía hacer un compromiso de matrimonio? Entonces engañaba a uno, engañaba al otro, falsificaba el voto, bueno, un rollazo. Entonces me decían, no, pero la Virgen María ya sabía que San José también había voto de virginidad, no importa. Pero lo que es interesante de San Tomás es lo siguiente. San Tomás dice que ese matrimonio fue dispuesto por la providencia para que en él naciera Jesús. O sea, el matrimonio, con lo cual el tema del voto sigue estudiándose durante un tiempo, ¿no? Y no importa, y se puede decir pues que si hicieron el voto antes juntos o después o incondicionado, no importa, ¿vale? Pero lo que es interesante de San Tomás es decir, es que ese matrimonio fue dispuesto providencialmente por Dios para que en él naciera Jesús. Por lo tanto, ya José empieza a no ser un apéndice, ¿sabe?, que aparece ahí, sino algo ya que está en el orden de la providencia. El segundo aspecto importante del siglo XII es la influencia benedictina. En primer lugar, Ruperto, que fue monje benedictino, Ruperto de Dodge, que voy a citar solo dos textos, porque para no hablar, ¿no? El primero es el siguiente. Dice, se refiere, Ruperto de Dodge es el primero que considera el nacimiento, o sea, que da más importancia, porque las genealogías ya habían sido tratadas por los padres de la Iglesia, pero habían sido tratados muchas veces, las consideraban que la genealogía, aunque la genealogía de Mateo, ¿se acuerdan? Empieza hijo de David, hijo de Abraham, y acaba en José, ¿verdad? Por tanto, la genealogía conduce a Jesús a través de José. Pero, por ejemplo, San Jerónimo, el mismo San Agustín, que tiene textos donde a veces dice una cosa y otras veces opina de forma distinta, decían, bueno, pero es que también la Virgen María era de la casa de David, con lo cual es indiferente la genealogía de Mateo, ¿me entiende? Pero la genealogía, ya veremos, es muy importante, porque si Jesús es hijo de David, es por José, porque José es el hijo de David. Entonces, Ruperto de Dodge es el primero que de forma tajante afirma: lo bello de esta semejanza se muestra en que la genealogía del Salvador no lleva a María, de acuerdo con el hecho de que le da el nacimiento en la carne, sino que, conforme a un parentesco divino, lleva a José, que aun no siendo el padre de Cristo por la carne, sino por la fe, era el último heredero de la mencionada promesa. Por un valor, José es el que transmite la promesa. En esa consideración, Ruperto de Dodge también se da cuenta de otra cosa. Dice, si José es el esposo de María, es también el padre del Señor. Y entonces, ¿cómo es esa unión? Fíjense, esto es muy bonito. Dice, la vida de los dos esposos y toda su unión era celeste, y su amor conyugal
nacía del Espíritu Santo, cuya conversación se orientaba a los cielos y permanecía en ellos, y confiaba a la esposa a la lealtad del esposo. Así el Espíritu Santo formó un hombre de la carne de la Virgen e infundió en este paternal José un profundo amor hacia el Hijo que había nacido de María. José, de cuya solicitud paterna tuvo necesidad el Señor, ya no es un accesorio, nacido de María, era el peldaño de aquella escala en que Jacob vio descansar al Señor. Las afirmaciones del abad Ruperto se alejan ya de una concepción meramente pasiva de José. A su vez, San Bernardo influirá en la espiritualidad por cuanto propició un acercamiento vital e íntimo a la humanidad de Jesucristo. Es un precedente tanto de la escuela franciscana como de la devotio moderno. Podemos subrayar algunos aspectos. Bernardo, por ejemplo, les va a sorprender lo que voy a decir ahora, espero, es el primero que aplica la tipología para unir el José de Egipto con el José esposo de María, hasta el siglo XII. Hoy en día es bastante frecuente comparar a José, el hijo de Jacob, ¿verdad?, por sus sueños, por su custodia de la pureza, porque administró la casa, ¿verdad?, porque distribuyó el trigo a sus horas, porque compararlo con José, las primeras tipologías de la antigüedad no son esas. Las primeras tipologías de la antigüedad veían otra cosa, veían más bien en los padecimientos de José en Egipto una imagen de la pasión de Cristo. Más bien de José que cae en el pozo es imagen de la cruz, José rescatado del pozo es imagen de la resurrección. ¿Se explico? Veía, la tipología primera es esta. La tipología primera es esta. De hecho, en esa tipología, por ejemplo, Cesario de Arles, cuando José de Egipto, antes de ser vendido por sus hermanos, tiene aquel sueño donde las estrellas están alrededor suyo y también el sol y la luna se postran ante él, cuando Cesario de Arles comenta aquel sueño de José de Egipto, piensa que se refiere a la resurrección de Jesús y que, por lo tanto, como el sol y la luna, ¿verdad?, son la Virgen María y José, y él piensa, José estaba vivo cuando Cristo ha muerto en la cruz, porque él interpreta el sueño de esa manera. ¿Y? Porque la tipología primera, hasta San Bernardo, José, luego es habitual, y luego ya la popularizó absolutamente León XIII en la Quam Pluribus, ¿no? Bien, Bernardo es el primero que aplica la tipología para unir a los dos Josés, el hijo de Jacob y el esposo de María. Y si aquel reservó el trigo no para sí, sino para el pueblo, este recibió el pan del cielo no para sí, sino para todo el mundo. De igual manera, José es el siervo fiel y prudente, y a él solo escogió Dios para ser coadjutor fidelísimo del gran misterio. Palabras que igual le suenan porque fueron recogidas en la liturgia. También, como Ruperto, Bernardo subraya la fe de José, hijo de David, no por la carne, sino por la fe, por la santidad, por la devoción, a quien Dios halló como a otro David, según su corazón, para encomendarle con seguridad el secretísimo y sacratísimo arcano de su corazón. Finalmente, San Bernardo se referirá a la cercanía y trato afectuoso entre José y el niño. ¿A quién, en fin, se concedió el ver aquel a quien muchos reyes y profetas, queriéndolo ver, no vieron, y queriéndolo oír, no lo oyeron? No solo verle y oírle, sino tenerle en brazos, llevarle de la mano, abrazarle, besarle, alimentarle y guardarle. Y también pienso que José, el esposo de María, lo sonrió con frecuencia sobre sus rodillas. Vamos a San Francisco de Asís. La figura de San Francisco nos evoca inmediatamente la pasión de Cristo, tanto por sus estigmas que lo identifican con el crucificado, como por el testimonio que encontramos en Tomás de Celano cuando ya se acercaba el momento de su muerte. Tomás de Celano, que es uno de los grupos de San José, cuando se están muriendo, ¿verdad?, hay un fraile que se acerca y dice, no iría bien que meditaras un poco la Sagrada Escritura, ¿quieres que te leamos algo? ¿Bien? Y entonces dice Tomás de Celano que respondió Francisco: es bueno recurrir a los testimonios de la Escritura, es bueno buscar en ellas al Señor Dios nuestro, pero estoy ya tan penetrado de las Escrituras que me basta y con mucho para meditar y contemplar. No necesito de muchas cosas, hijos, sea Cristo pobre y crucificado. En Cristo, San Francisco pensamos, ¿verdad?, nuevamente en la cruz. Pero
corresponde a Paul Pellan, en una monografía de 2006, haber señalado también la importancia de San Francisco para el despertar y desarrollo de la devoción y el culto a San José. La escuela franciscana y San José, esto siempre, desde hace muchos años. De hecho, incluso, bueno, ya lo diremos, pero el vínculo con la persona directa de San José, él hace esta interpretación. Este es un cuadro del Giotto que está en la Basílica Superior de Asís. Representa el nacimiento del Grecio. Saben que San Francisco es famoso por haber hecho la primera representación de la Navidad, una especie de pastorets, ¿no? Un pesebre de Belén. Muy bien. Entonces, parte Pellan, este autor, del famoso episodio de la Navidad de Grecio de 1223, alrededor de la escenificación del nacimiento en una cueva en medio del bosque. En las fuentes franciscanas encontramos dos relatos de aquel acontecimiento: la Vita Prima de Celano y la Leyenda Mayor de San Buenaventura. Ambas describen una escena bastante básica: un burro, un buey, un poco de heno y ninguna representación de la Virgen o de San José. Un testigo afirma haber visto a un niño dormido en el Belén y a Francisco levantándolo para despertar. En Tomás de Celano, que es el relato más antiguo y lacónico, la alusión eucarística es evidente. Francisco, al levantar al niño para despertarlo, representaría al sacerdote transformando la hostia en el cuerpo de Cristo. En este sentido, San Francisco desea hacer renacer en el corazón de cada uno la devoción al niño Jesús. En el relato de San Buenaventura, escrito hacia el 1261, se alude al testimonio del caballero Gian de Grecio y la visión se hace más precisa. Dice: un caballero virtuoso y digno de fe, que por amor de Cristo abandonó la carrera militar y se unió íntimamente con el gran hombre de Dios, el señor Gian de Grecio, afirma haber visto un niño pequeño muy hermoso dormido sobre la cuna, y que parecía despertarse cuando el bienaventurado padre Francisco lo ha tomado en brazos. Aunque podría interpretarse a primera vista como una evocación de la Virgen con el niño en brazos, la designación por San Buenaventura de Pater Franciscus, Padre Francisco, sugería la función paternal de José. Es lo que recupera el Giotto aquí. Que tampoco está la Virgen y está nadie. Está San Francisco, que toma al niño Jesús de la cuna. Paul Pellan no duda en afirmar que en este preciso momento es como si Francisco se convirtiera en José, y de ello concluye que todo sucede como si los franciscanos, tras rechazar a su padre terrenal, simbolizado en aquel gesto por el cual, ¿se acuerdan, no? San Francisco se desnuda delante de su padre, ¿no? El señor Don Bertoni, simbolizado por el gesto de su fundador, redescubrieran su función paternal en la persona de José, encarnando en particular su humildad y disposición al servicio, cualidades que se exigen ante todo al ministro franciscano, pero también a cada fraile hacia los demás. Además, la paternidad del carpintero Nazaret, por su propia naturaleza, libre de cualquier tentación de reclamar la propiedad sobre el hijo, excluyendo así cualquier forma de patria potestad, reafirma aún más la verdadera paternidad que es la de Dios. Esta es una interpretación un poco de Paul Pellan, ¿no? Pero lo que sí que podemos afirmar con certeza es que la base del movimiento doctrinal sobre San José debe considerarse, como se ha subrayado, en la devoción al misterio de la encarnación y a la humanidad de Cristo, San Francisco. Entonces, ahora hay una cadena de autores franciscanos que nos interesa citar sumariamente, diciendo alguna cosa de cada uno. El primero es San Buenaventura, muere en 1274, que dice: Cristo, en un sermón para la Epifanía, Cristo debe ser asumido por todos con piedad y acogido por cada uno para ser venerado, siguiendo el ejemplo del bienaventurado José, que lo ha asumido y recibido de esa manera. Y José se convierte en tipo de cómo cada persona recibía a José a través de la ejemplificación de San Francisco. Pedro Juan de Olivi, que fue alumno de San Buenaventura, y que participa, claro, todo el movimiento franciscano es una fuerza carismática tremenda. Entonces, Pedro Juan de Olivi hace una deducción de sentido común
que me imagino yo partía de su misma experiencia alrededor de Francisco, lo que le sucedió a Santa Clara, lo que le sucedió a todos, ¿no? Y entonces él hace una comparación, dice, si uno que por poco tiempo que conviva, y pone el ejemplo con Francisco o con Pablo, con San Pablo o con San Francisco, ve cómo su vida cambia, porque imita las virtudes, porque copia el modo de comportarse, dice, ¿cómo no pensar que también San José, que durante tanto tiempo convivió con la Virgen María y con el niño Jesús, no sería transformado, no sería completamente transformado? Otro autor, un poco posterior, mire, Olivi muere en 1298, ¿bien? Pero es muy interesante, toda la reflexión franciscana de esta época es muy interesante. Duns Scoto, por ejemplo, beato Duns Scoto, gran defensor de la Inmaculada, es el que hizo aquel argumento, conocen, ¿no? El famoso argumento, pudo, quiso, luego lo hizo. Hasta ese momento todavía se mantenía una idea que había introducido San Ignacio de Antioquía, mártir, pero San Ignacio de Antioquía había dicho una frase en una carta dirigida a los Efesios cuando camina hacia el martirio, en la cual decía, 3 misterios han quedado ocultos al príncipe de este mundo. La concepción virginal, el nacimiento virginal y la muerte de Jesús. Ese texto, predicado después por Orígenes y Ambrosio, escenificado por los apócrifos, se había interpretado siempre como que San José cumplía esa función simplemente. Ocultar, era la tesis de la ocultación. Ocultar al demonio. Entonces, Duns Scoto, doctor sutil, dice, bueno, pero si Dios quería ocultar el misterio de la concepción virginal, no necesitaba a San José. Podía hacerlo de cualquier manera. Y es más, él imagina un diálogo del ángel con la Virgen María, en la cual el ángel le dice a la Virgen, escuchen, no temas tomar a José. Es como una copia del diálogo de que aparece en Mateo, Duns Scoto. Claro, porque ya lo que les quiero decir es que toda esta gente ya están todo el día meditando el misterio de la encarnación. Están en Nazaret, están en Belén, están acompañando a Jesús por Galilea, están en Jerusalén, te los encuentras por otras partes. No temas tomar a José, hombre justo, como esposo. He aquí que el Espíritu Santo te dará el guardián y el testimonio de tu virginidad. Él observará contigo la más alta pureza por un voto idéntico. Él te ayudará en todo lo que conviene para guardar tu virginidad. Nicolás de Lira, otro autor, ¿verdad? También seguimos en el siglo XIV, también franciscano, que tiene unos comentarios al Evangelio, pues, por ejemplo, que en esta línea de San Buenaventura que dice ¿cuál es la función de las dudas de San José? Entonces él dice, no, las dudas de San José son muy importantes, porque esas dudas de San José, dice, nos ayudan también a nosotros, y entonces hace una interpretación práctica. Dice, igual que San José tuvo que ser confortado por el testimonio de un ángel, también el cristiano, en sus dudas, necesita, ¿verdad?, ser fortalecido con la enseñanza de los maestros y de la Iglesia, por ejemplo. Y finalmente vamos a citar a Ubertino de Casale, que Ubertino de Casale tiene un texto en el cual que es el que aparece en la liturgia de las horas. Bueno, en la liturgia de las horas aparece el texto de San Bernardino de Siena, pero el principio de ese texto de San Bernardino de Siena es una copia literal de Ubertino de Casale. Entonces ese texto al principio dice: la regla general de todas las gracias que se comunican en lectura a cualquier criatura, la regla general de las gracias que Dios da, ¿verdad?, consiste en que cuando la gracia divina elige a alguien para algún oficio especial o para un estado inminente, cuando Dios elige a alguien para un ministerio, ¿no?, concede a esa persona todos los carismas que necesita para su oficio y que la adornan con abundancia. Fíjense, aquí a José, ¿verdad?, ya estamos en el siglo XIV, José, Dios cuando elige a alguien para una misión, le da todas las gracias que se necesitan para esa misión. Cosa que hasta entonces, en la persona de José, había pasado totalmente desapercibido por la mayoría de los comentadores, ¿no? Alguien que está allí, pero que no se percibe que Dios le haya dado ningún dato. Bien, ¿qué sucede? No basta con la reflexión teológica, voy a ir un poco rápido ahora, porque quiero enseñarles unas fotografías. No basta con la reflexión teológica. ¿Qué pasó? Porque quiero hablarlo. Vamos a acabar de los franciscanos. Pero porque, aunque son muy importantes, porque aparte de esta reflexión teológica, al mismo tiempo, el gran desarrollo fue a través de la predicación. Y aparecieron grandes predicadores
la predicación itinerante. El más importante, el más influyente en esa época es San Bernardino de Siena. San Bernardino de Siena es un hombre que él mismo explica en su vida, ¿no?, que él abandonó, así como había esa corriente más intelectual de Scott y Bonaventura, luego había, se llamaba la corriente de los espirituales, y San Bernardino de Siena se dedicó prácticamente ya solo a predicar. Iba por las ciudades, lo llamaban además, ¿verdad?, y predicaban. Entonces tiene un sermón sobre San José que marcó, que copia, prácticamente copia, reúne, ¿saben?, y agrupa. Copiar es muy importante. El otro día, no sé, hubo un libro muy famoso, yo lo único que aprendí de ese libro es esto, copiar, de Garrigou Lagrange. ¿Le suena Garrigou Lagrange? Garrigou Lagrange. No, eso, un gran teólogo, hizo la tesis doctoral de Juan Pablo II. Tenía un libro muy famoso que se llama Las 3 edades de la vida interior. ¿No le suena de nada? Fue súper famoso este libro. Bueno, en la página 14 de la edición que yo leí, en una nota, que está hablando de una serie de autores, ¿verdad?, de Tomás de Valbornera y Felipe de la Santísima Trinidad y tal, ¿no?, dice, aquí Valbornera es superior porque copió más páginas y mejor. Y yo no es lo que aprendí en ese libro, pero entonces me di cuenta que lo importante es copiar, copiar más, claro, copiar más, Entonces, Bernardino de Siena tiene ese talento, ¿no?, tiene ese talento de recoger la doctrina y divulgarla, y entonces va predicando por todas partes, y entonces se expande la devoción a San José. Pero, ¿qué más tenía esa predicación franciscana? Que los franciscanos, aparte de la enseñanza, convirtieron a San José en una persona que se introducía en las problemáticas de la gente, ¿sabes? O sea, era un personaje donde la vida común, ¿sabes?, podía ser alguien con el cual identificarse para las situaciones propias de la vida, ¿no?, en el taller, en la vida y tal, ¿no? Entonces, pues San Bernardino de Siena, ahí aparecen todos los Bernardinos. Luego vino Bernardino de Feltre, ¿sabes?, Bernardino del Busto, una serie de Bernardinos. Concretamente, Bernardino de Feltre, a través, esto lo conocemos a través de otros Bernardinos, que hay un montón de Bernardinos, ¿no?, a través de Bernardino Bulgarino de Brescia, sabemos que dice, si Juan el Evangelista, al reclinar su cabeza sobre el pecho del Señor, alcanzó un tal conocimiento del Señor que ninguno de los demás apóstoles tuvo, dice, ¿qué opinar de San José? No fue José, sino Cristo, quien reclinó su cabeza sobre el pecho de José. Bien, entonces ahora vamos a ver una serie de fotografías, que voy a ir comentando, porque aparece otra cosa. También los franciscanos, bueno, hay más autores, este es el prólogo, ¿puedes poner el prólogo? No, pon el prólogo un poco. Bueno, está una especie de italiano, toscano, claro, no, quitamos. El prólogo, este es San Francisco, Entonces, aparecen las meditaciones Vitae. Este libro, luego les puedo dar la referencia, porque la misma editorial deja descargárselo entero. Te lo venden por 96 euros o por descargar gratis, puedes elegir. Entonces, puedes comprárselo, no, pero ellos te dejan, Eso es muy bonito, una editorial, yo estoy por enviarle por 96 euros. Entonces, estas meditaciones Vitae Christi, estas en concreto, estas, que tuvieron una grande, se han conservado unos 200 manuscritos, unas 200 copias de estas divulgaciones, esta está en italiano y otras en francés, porque parece que fueron escritas por un franciscano y dirigidas a una clarisa. Entonces, que algunos dicen que igual se llama Cecilia, porque al final habla de Santa Cecilia, y como Santa Cecilia llevaba siempre el Evangelio en su corazón y tal, ¿no? Entonces, le va proponiendo meditaciones sobre la vida de Jesús. Y le dice que es el método, ¿no?, que se dedica a meditar la vida de Jesús. Y dice, además, me he permitido imaginarme cosas, aunque no están en el Evangelio, pero uno las puede suponer. Pero este manuscrito, que es el de París, el 115 de París, ¿qué tiene de curioso? Que está ilustrado. Hay más de 180 ilustraciones. Y entonces, hemos seleccionado algunas ilustraciones,
para que vean simplemente cómo José se está introduciendo. Estamos en el siglo, no se sabe muy bien exactamente cuándo fue escrito, se calcula sobre el siglo XIV, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver algunas ilustraciones. Este es San Francisco, lo he puesto solo porque es San Francisco, con los estigmas, Pero ven, aquí son los desposorios, vamos a irlos pasando. Ven los desposorios, aquí es la Virgen María y San José que van a casa de Isabel. Es muy bonito porque en este texto 3 o 4 veces visitan a Isabel, ¿me entienden? Ahora, después cuando nace Jesús, cuando vuelven de Egipto, hay una relación bastante cordial. Aquí, muy bonito, porque está la Virgen María con Isabel y aquí San José y Zacarías. En estas meditaciones de la vida de Cristo, San José sigue siendo viejo. Para San Bernardino de Siena también es viejo. El cambio se dará con Bernardino de Oviedo, que es otro Bernardino. Pero nunca está curvado. Nunca está curvado. O sea, es un hombre, ya lo verán. Ya lo verán. Es decir, aquí está meditativo. Aquí sigue meditando. Aquí es el sueño de José. Es el sueño de José. Aquí está dialogando, ¿verdad? Aquí, muy bonito, ¿verdad? Porque parece rejuvenecido, se dan cuenta, ¿no? Y entonces ha preparado, el texto dice que José, que era carpintero, había dispuesto las cosas en el portal, ¿verdad? Aquí, esta es una representación del parto virginal. Está muy bien hecho. Como José discretamente se gira, a la espalda. Muy bien. Aquí, muy bonito también porque José aparece, ¿verdad? Adora al niño Jesús. Adora al niño Jesús. Aquí es cuando va a comprar las palomas. Fíjense todas las escenas que van apareciendo de la cotidianidad, cómo todo esto es transportable fácilmente a la vida de las personas que van al mercado, ¿saben? Aquí, otra vez, ahí se encuentra con Simeón, también una amistad. Aquí, el niño Jesús en brazos de José, que no era frecuente, hasta Santa Teresa de Jesús, en la escultura, el niño Jesús no está en brazos de su madre o de la mano, o no está en brazos de José o de su mano. Pero aquí está. Aquí ya caminando, aquí se han instalado un museo rápido, en Egipto, ¿no? Aquí, si pasan, ¿ven? Aquí, ¿ven? Ya la agilidad de José, ¿no? Porque claro, se ha de trabajar. Todo esto, claro, al tener que representarse la vida de la familia de Nazaret, también han de repensar la figura de José. ¿Sabes? Si ha de trabajar, no puede ser muy anciano. No puede ser muy anciano. Aquí parece que utiliza la máquina del Dr. Ho, ¿no? Y ahí ha recuperado toda la flexibilidad muscular. Aquí vuelven ya con el niño, incluso han modernizado su vestimenta. Vuelven a visitar a Isabel. Aquí fíjense a José con el niño, es delicioso, ¿no? Mientras las mujeres tal. Pues aquí el niño ha ido por agua, la mesa, la vida cotidiana. Aquí están durmiendo, claro, muy bonito. No, aquí me equivoqué. Porque, no, esto es cuando Jesús vuelve de las tentaciones. Pero es que, no están, me equivoqué de números. Pero la anterior y la posterior es después de las tentaciones. Esto es cuando Jesús vuelve de las tentaciones. La anterior es cuando Jesús acabó las tentaciones, ¿no? Como van los ángeles a visitar a la Virgen María y San José, y la Virgen María le prepara la merienda. ¿Me entienden? Ya han acabado los ayunos del desierto y se la lleva. Y la siguiente, la que viene detrás de esta, es cuando los ángeles, Jesús ya ha comido en el desierto, ¿no? Después de que lo tentara el demonio, de cómo vuelven a devolver, digamos, el mantel y tal a la Virgen María de San José. Es muy simpático. Aquí, pues nada, conversación familiar de los tres. Jesús se ha hecho mayor. No hay ninguno más, ¿no? Bueno, pero ven, en cualquier caso, esto es muy importante. Son las meditaciones de la vida de Cristo. ¿Cuánto tiempo más tengo? 10 minutos más. Entonces hablemos de Santa Teresa, ¿vale?
Entonces, a ver Santa Teresa. Perdón, ¿este libro cómo se llama? Este libro, ¿Y se puede descargar? sí, ya tiene la referencia. Sí, porque se puede descargar lícitamente, ¿eh? Quiere decir que la editorial te da esa opción. Y gratuitamente. No te piden nada, ni siquiera te da tu nombre. Entonces, vamos a Santa Teresa de Jesús, porque el término de José maestro de oración viene de Santa Teresa de Jesús. Entonces, Santa Teresa de Jesús. Se ha señalado que la devoción de Santa Teresa de Jesús podría tener sus orígenes en la vida familiar, concretamente en alguna vida de Cristo, Vita Christi, no en esta que hemos mencionado, sino otra de Adulfo de Sajonia, o Adulfo el Cartujano, ¿verdad? Y también en lo que se conocía como la Flor Santorum, una especie santoral, la más divulgada en aquella época era la de Jacobo de la Voragine, un dominico, que también tiene en todo el texto de San José, ¿no? Pero en cualquier caso, podría ser, igual que podría ser, porque por ejemplo en el convento de la Encarnación de Ávila se festejaban los familiares de la Sagrada Familia. No solo, o sea, quiero decir, y esto existía, igual que se festeja en la liturgia oriental. La liturgia oriental, el domingo anterior o posterior a la Navidad, o el día siguiente, depende de los lugares, ¿verdad? Pues se festeja a Santa Ana, tal, y a veces también se festejaba a San José, y bien, ¿no? Podría ser. Pero lo que sabemos es que hay un momento que Santa Teresa, voy a abreviar bastante, pero Santa Teresa cae enferma, un poco de estar en el convento. Probablemente por lo que en aquella época en Castilla llamaban las fiebres tontas, técnicamente brucelosis, popularmente fiebres de Malta, ¿no? Entonces está enferma y tiene calenturas, tiene fiebres, ¿no? Entonces los médicos no la curan, su padre don Alonso se la lleva, ¿no? Ahí a la Sierra de Ávila, a una curandera. Es posiblemente cuando viaja con esa curandera, una curandera que empieza a dar unas purgas que todavía la dejan peor, no sé si tengo por aquí, ¿no? Estuve en aquel lugar 3 meses, con grandísimos trabajos, porque la cura fue más recia que pedía mi complexión. Esto lo explica ella en el libro de la vida. A los 2 meses, a poder de medicinas, me tenía casi acabada la vida. Y el rigor del mal de corazón de que me fui a curar era mucho más recio, que algunas veces me parecía con dientes agudos me hacían de él, tanto que se temió era rabia, ¿no? O sea, la mujer tenía unos dolores tremendos, ¿no? Bueno, la curandera tal, no la cura, se la devuelven a Ávila, ella pide para confesarse, su padre no lo deja, pero entonces parece que se muere. De hecho, la iban a enterrar, no la enterraron porque su padre se opuso, don Alonso, pero ya cuando se despierta le habían puesto ya, se encuentra con cera en los ojos, porque le habían tapado los ojos con cera, ¿no? Ya habían preparado para la sepultura, ¿no? ¿Sabes? Tuvo un paroxismo, Entonces, y tal, ¿no? Bueno, a los 25 años Teresa lleva ya 3 años inmóvil, se recupera de eso, ¿no? Y lleva 3 años inmóvil en el carro. Y entonces, después de que fallan todos los médicos, la curandera no la ha dejado bien, tal, entonces ella, que también se encontraba a gusto en la cama, por decirlo así, porque no porque fuera cómoda, sino porque veía que no pecaba, o sea, se encontraba a gusto porque veía que podía sobrellevar bien su enfermedad sin ofender a Dios. Pero entonces se le ocurre pensar, o Dios suscita que piense, ¿no?, que quizá si se levantara podría hacer algo más. Tenía una especie de parálisis, ¿no?, perlesía. Perlesía es una parálisis, ¿no?, muscular, ¿sabes? Entonces ella... No, pero porque estaba enferma, no estaba en cama por comodona, estaba pobrecita, ¿no? Dice, ¿bien? Dice, de esos 4 días de paroxismo, de manera que solo el Señor puede saber los incomportables tormentos que sentía en mí, la lengua hecha a pedazos, de mordida, la garganta de no haber pasado nada y de la gran flaqueza que me ahogaba, que aun el agua no podía pasar. Toda me parecía estaba descoyuntada, con grandísimo desatino en la cabeza, toda encogida, hecha un ovillo, porque en esto paró el tormento de aquellos días, sin poderme menear. Solo un dedo, me parece, podía menear de la mano derecha. ¿No?
Pues llegar a mí no había cómo, porque todo estaba tan lastimado que no lo podía sufrir. En una sábana, una de un cabo y otra me meneaban, ¿sabes? Para moverla. Bueno, entonces como se vio tan tullida, y en tan poca edad, y cuando me habían parado los médicos de la tierra, determiné acudir a los del cielo. Para que me sanasen, que todavía deseara la salud, aunque con mucha alegría lo llevaba, porque ella llevaba esa situación con alegría, estaba muy contenta, y de hecho, todas a su alrededor están edificadas, hoy en día la Madre Teresa, ¿no? Y pensar algunas veces que, estando buena, me había de condenar, que mejor estaba así, mas todavía pensaba que serviría mucho más a Dios con la salud. Y entonces, aquí es cuando ella dice estas frases, ¿no? Tremendas, ¿no? Que empieza a hacer oraciones y tal, dice, y tomé por abogado y Señor al glorioso San José y encomendéme mucho a él. Vi claro que, así de esta necesidad como de otras mayores, de honra y pérdida de alma, este Padre y Señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta, de grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que a otros santos parece que les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas. Y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía el nombre de Padre siendo ayo tutor, le podía mandar, así en el cielo hace cuanto le pide. Me salto algo, Querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera las almas que a él se encomiendan. Paréceme a algunos años que cada año en su día le pido una cosa, y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza, para más bien mío. De buena gana me alargara en decir muy por menudo las mercedes que ha hecho este glorioso santo a mí y a otras personas, mas por no hacer más de lo que me mandaron, bueno, entonces ella dice, solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. En especial personas de oración siempre le habían de ser aficionadas, que no sé cómo se puede pensar en la Reina del Cielo, de los ángeles, en el tiempo que pasó con el niño Jesús, que no den gracias a San José por lo bien que les ayudó en ello. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. Plega al Señor no haya yo errado en atreverme a hablar de él, porque aunque publico serle devota, en los servicios sin imitarle siempre he faltado. Bueno, aquí ya es cuando todo eclosiona. La devoción a San José, Santa Teresa la difunde por todas partes, ¿no? Y da el fundamento popular a esto que hemos visto antes, y que teológicamente había cuajado en la afirmación de otro autor español que es Suárez, Francisco Suárez, cuando incluye a San José en lo que se llama el orden hipostático. Voy a explicar brevemente eso, muy brevemente. ¿Qué es el orden hipostático? ¿Qué es la unión hipostática? La unión hipostática es que por la encarnación se ha unido la naturaleza humana y la naturaleza divina en la persona del Verbo, de Jesús, ¿verdad? Una sola persona, dos naturalezas. Para realizar eso en la historia hay la cooperación necesaria, querida por Dios, de la Virgen María. Por tanto, para que exista esa unión hipostática es necesaria la Virgen María. ¿Se entiende? ¿Bien? Entonces, Suárez está pensando, dice, ¿quién es más grande, los apóstoles o José? ¿No? Claro. Entonces él dice, me parece a mí, dice él, es muy discreto Francisco Suárez, dice, me parece a mí que San José. Dice, porque contribuye, porque ya está totalmente inserto en la historia de la salvación y es querido por Dios para que se realice la encarnación. Por lo tanto, pertenece al orden ¿se entiende? Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué es una gracia superior? ¿Por qué es la gracia del orden hipostático superior a la gracia santificante que nosotros tenemos? ¿Por qué?
¿Por qué tenemos nosotros gracia santificante? Porque nos viene de Jesús. Nos viene a través de la humanidad de Cristo, que es Dios que se ha hecho hombre. Por tanto, la gracia de la unión hipostática, es superior a la gracia santificante. ¿Se entiende? La gracia de los que contribuyen a que se realice esa encarnación, Jesús, José y María, en la línea de Santo Tomás, ¿verdad? Aquel matrimonio fue dispuesto providencialmente por Dios para que sucediera la encarnación, es superior a nosotros. ¿Se ve? Y de ahí ya se sigue todo. Si lo piensan un poco, se sigue todo, ¿no? La omnipotencia suplicante que dirá Pío XI, el patrocinio sobre la Iglesia, ¿verdad? Todo esto que Santa Teresa divulga de esta forma tan popular, ¿no? Santa Teresa, y acabo porque esto es insoportable, Santa Teresa, claro, dirá que es maestra, dice que ya le pedía todo, ya le pedía las cosas materiales, Hay una anécdota muy bonita, hay varias, Cuando intenta construir el convento de Ávila, los avileños no quieren, porque ya eran tan generosos como los de ahora, ¿no? Entonces dicen, claro, o sea, que hay otro convento de clausura que los mantiene, ¿no? Claro, que se vayan a otro lado. No quieren, entonces ella sube a San José, y San José le ayuda porque su hermano Lorenzo le envía dinero desde América. Pero ella se había pedido a San José, y San José se lo envía a San Lorenzo, ¿no? Entonces, pero hay otra vez cuando van a fundar el convento de Beas, por ahí, por Sierra Morena, ¿no? Esto lo cuenta Ana de Jesús. Ana de Jesús, ahora es beata, la beatificó el Papa Francisco. Sí, Ana de Jesús esto lo explica Ana de Jesús, y lo recoge Gracián en su Josefina, que fue el general de los Unidos, que escribió Bueno, y entonces Ana de Jesús lo explica, ¿no? Como una vez iban por allí, entonces debía haber un poco de niebla y tal, los carreteros se despistan, estaban a punto de precipitarse por un tal, entonces la Madre Teresa, que iban ahí en el carro, dice, vamos a encomendar a San José, porque estos nombres están, nos vamos a perder. Entonces, oyen la voz de uno y dice, vigilar, que os vais a despeñar, tal, y le indica el camino. Entonces luego aquellos hombres querían ir a buscarlo para dar las gracias. Y Madre Teresa dice, no se lo vamos a decir, pero no van a encontrar a nadie, porque ha sido San José, les ha dicho, ¿no? Pero ya tenía esa experiencia. Esta Ana de Jesús, lo he dicho ya para comentar, ya una anécdotilla un poco así más simpática, ¿no? Esta es la que luego llevó el Carmelo a Francia. Por eso hay un sueño, si conocen, se han leído los escritos de Santa Teresita, hay un sueño que se le aparecen 3 carmelitas, y ahí me gustaría que uno tal, y una se quita el velo, iban tapadas, iban con sus capas blancas de carmelitas, y se destapa, y es la venerable Ana de Jesús, y Santa Teresita habla con Ana de Jesús, ¿no? Y dice, oye, Dios me pide algo más, no, está muy contento contigo, tal, ¿no? Santa Teresita... Y entonces, pero bueno, esta Ana de Jesús es la que funda, o sea, está muy contenta Santa Teresita porque Ana de Jesús es la que llevó el Carmelo reformado a Francia, pero tuvo que irse de Francia porque había otro personaje muy célebre en la época, Beryl, que Beryl le gustaba mandar. Beryl básicamente le gustaba mandar, ¿no? Un hombre muy influyente y quería mandar sobre las carmelitas. Y él era oratoriano, muy influyente en la espiritualidad. Pero entonces Ana de Jesús se tuvo que ir a Flandes, se fue, porque ya estaba graduada de este tipo. Y entonces allí fundó un monasterio. Entonces Isabel Clara Eugenia, que era la infanta de España, ¿no? A la cual Felipe II le había dado en la dote los territorios de Flandes, se lo daba gusto esos, ¿no? Entonces le dije, mira, dice, el primer convento, esto digo porque, dice, dedícaselo a, dice, puedes ponerlo bajo la advocación de Santa Ana y San José, dice, porque suegra y yerno se llevarán bien. El primer convento que se funda en Bélgica, ¿no? El territorio de Flandes, está nostroso. Bien, entonces, ya acabo, pero me gustaría decir unas cosas, pero no lo puedo decir, Pero entonces, San José está ahí, ¿no? Para Santa Teresa, San José es el maestro de oración, que ella utiliza para todas las cosas materiales, obviamente, también, pero sobre todo es el maestro en la vida espiritual, ¿no? Porque ella endereza todo aquello que yo le pido torcido, ¿verdad? Me lo endereza. ¿Bien? Entonces, 5 minutos, solo 2 cositas. No, hombre, no, porque yo estoy cansado. O sea, 2 cositas. Una, la definición de oración que da Teresa de Jesús. ¿Se acuerdan?
tratar de amistad, ¿no? En privado, en tal, cotidianamente, con aquel que sabemos nos ama, ¿no? Entonces, claro, esta definición de oración cuadra perfectamente, se trata de amistad, ¿verdad? Con la relación habitual que podía tener San José con el niño Jesús, con la convivencia que había Bernardino de Siena, ¿no? Familiar, ¿no? Ese tratado de amistad, fíjense, tratar de amistad. Entonces, ese trato de amistad, fíjense, esa oración, claro, aquí hay que puntualizar que esa amistad hay que vigilar no confundirla con esa amistad sobrenatural, es caridad sobrenatural, estamos en otro orden, porque por tanto la oración, por eso me la interesa, ¿no? Tiene continuamente, perfecciona al orante, porque es un trato. Ahora, fíjense que ese trato de amistad, ¿cómo se expresa luego? Pues un niño igual lo expresa dando un beso a una imagen, ¿me entiende? Un adolescente, hoy en día la adolescencia se ha prolongado bastante, ¿no? Con unos cantos, ¿no? Otro, ¿sabe? Pero lo importante es que sea trato de amistad. Cuando leemos el libro de las moradas, las moradas dice, mira aquí, y que la puerta, lo importante es entrar en la oración. Luego hay las 7 moradas, ¿no? Entonces, pero lo importante es entrar en la oración. Lo importante es que la puerta de entrada es la oración. Y en esa oración darse cuenta, dice ella, descubrir la belleza de ese castillo interior que es el alma de cada persona. Y aquel que quiere habitar en el alma de cada persona. Todo esto es San Agustín. Cuando San Agustín dice aquello de que te conozca, Señor, que me conozca, ¿no? O cuando San Agustín dice aquello, tú eres más íntimo a mí que yo mismo. Todo eso es San Agustín, pero San Agustín, digamos, en Santa Teresa, ¿no? Y con otra forma, ¿no? Pero ella dice, la puerta, dice, lo importante es atravesar esa puerta, que es la puerta, ¿no? Entonces, ¿cómo se verifica, digamos, ese trato de amistad con Dios? Porque conduce necesariamente ese trato de amistad, por eso Santa Teresa lo explica muy bien, eso está explicado al principio, la oración. En el libro de la vida, cuando habla de la oración, ella utiliza la imagen del huerto, ¿no? Dice, al principio uno riega llevando cubos, luego hay la noria, luego hay las acequias, ¿no? El río, luego la lluvia, ¿no? Allí, la primera es, digamos, la oración, el esfuerzo humano, luego ya entras en la oración, podríamos decir, contemplativa, ¿no? Pasiva o gratuita, ¿no? En el libro de las moradas, las 3 primeras moradas son de lo que hace el hombre, ¿no? Más bien, y las 4 ya corresponden a la oración infusa, a la oración infusa. Pero lo que es importante es entrar por la oración. ¿Y cómo se verifica? Se verifica, ¿verdad? Sobre todo por la humildad, porque el conocimiento de Dios es el conocimiento de uno mismo. Para Santa Teresa, la humildad, esa frase famosa, conocida, repetida, pero importante, es la verdad, es la referencia, o sea, la humildad es la referencia a Dios. Es el conocernos en el misterio de Dios, ¿verdad? Y se conocerá también por la práctica de las demás virtudes, ¿no? El Beato María Eugenio del Niño Jesús, que es un libro muy bonito y no muy difícil, que se titula Quiero ver a Dios. ¿Le suena? Quiero ver a Dios. Un tratado de teología espiritual siguiendo a Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Santa Teresita del Niño Jesús. Pues él explica todo eso, ¿no? Como, claro, porque él explica como, digamos, la humildad ferviente que él llama. La humildad ferviente, ¿no? La humildad ferviente de poder reconocer verdaderamente esa acción de Dios en nosotros, ¿no? Entonces, pues como, al final, ¿qué es orar? Orar es amar. Orar es amar. La contemplación, por eso, toda la vida puede ser oración, sí. San José une la oración contemplativa y la oración activa, ¿verdad? No están contrapuestas, se podría desarrollar mucho. Juan Pablo II, Aventoris Justos, por ejemplo, habla sobre el primado de la vida interior, ¿no? San Pablo VI, va a Nazaret, ¿no? ¿De qué habla allí? Dice, en Nazaret, dice, ¿qué es lo primero que aprendemos aquí? Y aprendemos la disciplina interior del silencio, ¿verdad? Para la oración, todos, quiero decir, Benedicto XVI tiene también unos textos fantásticos sobre la oración de Jesús, ¿no? De José, perdón, con prolongación del silencio, ese silencio que habla
que no dice nada, pero al mismo tiempo es el silencio de la acogida de la palabra de Dios. ¿Me explico? O sea, entonces todo eso, la contemplación de ese misterio de José que aparentemente no dice nada, ¿verdad? Pero que enseña fundamentalmente a contemplar el misterio de Cristo en su encarnación, para que a través nosotros también de la humanidad de Jesús, ¿verdad?, podamos acceder a los misterios de su divinidad. Eso también está totalmente en Santa Teresa de Jesús, cuando decían, no contemple tanto la humanidad de Jesús, y decía, es que ¿qué otro camino hay, no? ¿De acuerdo? Yo creo que ya por hoy está bien. Gracias. Dudas, sí. Dudas. Todos tenemos dudas. ¿Quién no tiene dudas?